Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva entrega de historias y esta vez, para empezar la semana, traemos historias del culto. Quédense hasta el final porque estas historias están muy interesantes. Pero antes, vayamos con los saludos a los primeros hermanos del culto en comentar el video anterior: Diego Medrano, Alessandra Domínguez y Nancy Ramírez. También a Gabriel Almanza, pues por algún lugar apunté su saludo el día que me lo pidió, pero lo olvidé. Una disculpa, hermano, pero muchas felicidades por concluir tu carrera en obstetricia. Y quiero agregar un saludo especial para mi querida Luisa, quien siempre está presente sin falta en Instagram cada vez que se sube un video. Saludos a todos ustedes, muchachos. Bueno, para empezar, veamos esta historia que surgió de un meme publicado en la página de Facebook, que si no están, los invito a unirse. No sé si recuerden que cuando niños había una creencia extraña de que si alguien se ponía las lagañas de los perros en los ojos, podían ver fantasmas. Pues veamos qué fue lo que pasó con personas que decidieron intentarlo. Aquí en el pueblo hubo dos chavos que hicieron eso en un campo de fútbol. Y dicen que después de habérselas puesto, uno de ellos juraba y perjuraba que veía como sombras negras. Los veían desde los árboles. El otro quiso explicarles a los que estaban ahí con ellos que él también los veía. Esas macabras sombras de entre los árboles y sonidos que ellos mismos podían oír. La gente dijo que solamente estaban jugando y que se dejaran de tonterías. Todos se fueron a sus casas como de costumbre y los chavos se quedaron ahí. Se quitaron las lagañas para irse también. Se fueron y tiempo después se dice que aquellos dos chavos desaparecieron de un día para otro, ya que sus vecinos cuentan que les decían que después de haberse puesto las lagañas y quitárselas por miedo a seguir viendo aquellas sombras e irse a casa, aún sin las lagañas, seguían viendo las sombras y caras con sonidos inquietantes. La última vez que se les vio fue cruzando el panteón del pueblo que dirige a un barranco. Eso fue en el 2016. Aún no se sabe qué fue de los dos chavos. Esto que voy a contar pasó hace aproximadamente unos 40 años. El lugar donde vivo estaba en desarrollo, por lo cual no contaba con una secundaria, y para asistir a una había que caminar aproximadamente 1 hora entre el cerro. Junto con unos amigos de la misma comunidad nos hacíamos compañía. Teníamos el turno de la tarde, así que salíamos aproximadamente a las 8 de la noche. Y siempre que salíamos ya estaba muy oscuro, ya que no había casi alumbrado público, y los carros eran muy escasos. De transporte público, pues ni hablar. Una noche que salimos y llevábamos la mitad del camino, de pronto miramos una luz en el cielo que avanzaba de un lado al otro de una forma muy rápida. Seguimos avanzando con un poco de temor y esa luz comenzó a bajar. Y cuando nos dimos cuenta, estaba justo arriba de nosotros iluminándonos. No quiero que me tomen a loco lo que les voy a decir, pero eso era una nave espacial. Todos comenzamos a entrar en pánico, pero no nos podíamos mover. Y así sin más se fue. Con una velocidad impresionante se perdió. Seguimos caminando hacia nuestras casas, y en la entrada del pueblo había varias personas que también la habían mirado. Las personas estaban muy impresionadas por lo que habían visto, pero ahí quedó esa anécdota. Con el tiempo, una persona muy adinerada compró ese cerro, por donde nos había sucedido ese incidente. Hicieron carretera y el cerro lo comenzaron a hacer un fraccionamiento. Por azares del destino, comencé a trabajar ahí haciendo casas. Siempre se decían cosas que pasaban en ese lugar. Había personas que decían que veían una enorme serpiente o que se les aparecían sombras, que en las excavaciones de los cimientos para las casas encontraban tesoros. Yo no lo creía hasta que me pasó lo siguiente. En una construcción de una casa, encontramos mi equipo de trabajo y yo muchos trastes como de barro. Le informé al dueño de la casa y solo pidió que se sacaran y siguiéramos. Eso fue lo que hicimos, pero después comenzamos a encontrar huesos humanos, muchos huesos. El dueño decidió sacarlos y no reportar nada, porque si lo hacía, le iban a clausurar la obra. Pero después, siguiendo con la construcción, encontramos una especie de estatuas talladas en piedra. Una tenía la forma de un perro y la otra como de una persona. A un lado también encontramos unos
colmillos muy grandes. El dueño de la obra consiguió un antropólogo y él le dijo que eran colmillos de mamut y que las estatuas pertenecían a la cultura tolteca, que era muy posible que ahí en ese cerro hubiera unas pirámides. Cabe mencionar que del lugar de donde te estoy hablando está relativamente cerca a los Atlantes de Tula. Total, se terminó el trabajo. Nadie reportó nada porque no convenía que se enteraran y decomisaran el área. Volvió a pasar mucho tiempo de ese trabajo y un día, a plena luz del día, volví a mirar esa nave que miré cuando era niño. La miré justo a la altura de donde habían hecho esa casa donde habían encontrado lo ya mencionado. Yo tengo la teoría de que seres buscan las pirámides para llenarse de energía, por eso lo miré en esas dos ocasiones. ¿Creen que haya pirámides en ese cerro y que nadie las ha descubierto? ¿O qué creen que miré? Hola, culto. Soy seguidor de tu canal y me gustan mucho las historias que salen aquí. He escuchado varias historias de cosas extrañas que pasan en Semana Santa y yo tengo una que quiero compartir. Mi nombre es Gabriel y soy de un ranchito al norte de Zacatecas. Esta historia pasó en Semana Santa del 2022. Para ser exactos, comenzó un Jueves Santo. Me encontraba en casa, que es casa de mis suegros. Ese día toda la familia había salido menos yo. Me encontraba viendo la televisión. Eran como las 8 de la noche y tenía que salir al corral a sacar unas vacas a tomar agua. De pronto, cuando salí al patio, escuché un sonido muy raro, así como el sonido de los cables de electricidad. Aquí en esta parte del país, entre abril y julio, se escuchan mucho las cigarras, que son unos bichos voladores más grandes que las moscas y que cuando aprietan más el calor, hacen un sonido así como el de los cables de electricidad. Al principio me fui siguiendo el sonido y llegué al cuarto donde estaban las lavadoras. Prendí la luz y empecé a buscar de dónde venía el sonido. Primero pensé que era algún corto en los cables de la luz, pero no. Entonces apagué la luz y salí. Cuando llegué al corral, el sonido se volvió más intenso, al grado que me empezó a calar en los oídos. Llegué a la parte de atrás del cuarto de las lavadoras y entonces ese sonido, que es más bien un chillido, me aturdió los oídos. Era muy fuerte. Yo seguí el ruido y donde más lo escuchaba era bajo de un árbol de moras. No sabía qué hacer para pararlo y lo único que se me ocurrió fue mover las ramas del árbol. Y funcionó. El chillido dejó de oírse. Cuando llegó la familia les conté y un poco incrédulo mi suegro me dijo: si mañana lo vuelve a oír, me dice. Al día siguiente, más o menos a la misma hora, estábamos en la cocina cenando y viendo la tele cuando empecé a escucharlo de nuevo. Le dije a mi suegro: lo escucha, ahí está de nuevo el chillido. Él es un hombre muy escéptico. No cree en sucesos extraños ni nada de eso. Además, me atrevo a decir que tiene un sentido del oído de los mejores que he conocido. Pero me dijo: no escucho nada. Le dije: venga, salgamos al patio para que lo escuche. Salimos y me dijo: solo es el refrigerador, los cables de la luz. Pero la verdad yo lo escuchaba muy claro. Le dije: véngase, vamos al cuarto de las lavadoras para que vea, que ahí sí lo va a escuchar. Llegamos y me dijo que no escuchaba nada. Mi suegra y mi esposa también nos acompañaron y nadie escuchaba nada, solo yo. Les dije: vamos al corral para que vean que ahí sí lo van a escuchar. Solo mi suegro quiso acompañarme. A las mujeres les dio algo de miedo. Cuando salimos al corral, yo ya me estaba aturdiendo con el chillido que no paraba, pero mi suegro seguía sin oír nada. Cuando lo llevé hasta el árbol de moras, seguía sin escuchar nada, pero a mí hasta el cuerpo me vibraba con el chillido y mi cabeza estaba muy aturdida. Ya hasta de rato me dijo: parece que sí oigo algo. Es un chillido leve. Prendimos la luz de los celulares y buscamos algo entre las ramas, a ver quién hacía ese sonido, pero no había nada. Hasta después de rato desapareció el chillido. La verdad no sé qué sería, pero lo que me parece muy extraño es que mi suegro dice que en sus más de 60 años jamás había escuchado algo así, y jamás lo hemos vuelto a escuchar. Muchas historias hay sobre estas cosas que pasan en los días santos. A mí me pasó el jueves y el viernes santo, por eso mucha gente me decía que tal vez era dinero,
que debería escarbar donde se escuchaba ese sonido, pero la verdad no quise. Siempre he pensado que el dinero echa a la perdición a las personas. Yo prefiero estar pobre pero feliz. Me gustaría que me dijeran en los comentarios cuál es su opinión. ¿Por qué ese chillido tan intenso para mí no lo podían escuchar los demás? Espero sus respuestas. Muchas gracias por leer mi historia. Les mando un saludo a toda la comunidad y espero puedan contarla. Hola, culto. Me gustan mucho tus videos. Los veo casi todas las noches, pero yendo al grano, soy Manuel y te mando una pequeña historia desde Uruapan, Michoacán. Esto empieza más o menos en 2020 o 2021. Fue en vacaciones. Era una tarde normal, la recuerdo porque estaba viendo The Walking Dead. El chiste fue que mis papás tuvieron una pequeña discusión, algo más fuerte de lo normal. Y yo me enteré hasta que mi mamá unas horas después me dijo, pero no lo tomé importancia, ya que mis papás siempre fueron de que encontraron una manera de arreglarse y eso. Cuando pasó la noche no podía dormir por lo congestionada que tenía la nariz. Eran más o menos las 12 o 1 de la mañana. Estaba escuchando música y entonces decidí ir por un pedazo de papel para sonarme la nariz. Así que abrí la puerta y salí al baño. Todo normal. Cabe aclarar que dormía en litera. Tenía la luz del teléfono, así que cuando cerré la puerta otra vez de mi cuarto y empecé a subir a la cama, en eso cuando ya iba en el último escalón de la litera, escuché unas canicas. Cuando las escuché, la luz de mi teléfono se apagó por falta de pila y un escalofrío me recorrió por todo el cuerpo. Era la primera vez que me pasaba algo así. Así que en total oscuridad, lo único que pude hacer fue taparme hasta la cabeza con mis cobijas y simplemente dejarlo pasar. Al día siguiente, recibí un mensaje de mi hermano diciendo que si no había soñado feo o algo así. Yo no le mencioné lo de las canicas, solo le dije que no, que todo normal. Ese día mi hermana iba a ir a mi casa, ya que se iba a quedar a dormir ahí. Cuando estábamos todos en familia, mi hermana empezó a contar que ella había soñado que yo me caía de la litera y me golpeaba la cabeza. Adivinen con qué. Con unas canicas. Y dijo que cuando quiso llamar a mi mamá, que solo veía una sombra de color negro en la puerta asomándose. Luego de eso, investigué qué significaba escuchar canicas en la noche y vi que era porque un ente maligno se quería manifestar. Entonces llegamos a la conclusión de que la discusión de mis papás hizo que de alguna u otra forma se quisiera manifestar eso. Y esa misma noche mi hermana y yo rezamos un Padre Nuestro antes de dormir. Todo desde ahí estuvo bien, pero sigo en duda por qué ella lo soñó y yo de alguna u otra forma lo escuché. Y más aún, ¿qué demonios habría sido esa sombra negra? Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. Déjenme saber en los comentarios qué opinan y si tienen alguna experiencia como esta, no duden en compartirlas con el culto. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si les están gustando las historias. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.